Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Impossible. En esta ocasión tengo un invitado muy especial, Albert Tello, que nos acompañará en este episodio hablándonos un poquito sobre lo que es inteligencia emocional, comunicación no verbal, cómo nosotros nos podemos enfrentar a dar alguna charla o tratar de comunicarnos con nuestro entorno. También nos hablará de propósitos, de enfoques y una partecita de coaching. ¿Cómo estás, Arbey? Hola, ¿qué tal, Pris? ¿Cómo estás? Y cómo están a todos los que están escuchando este increíble podcast. Realmente cuando vi que estabas como que buscando gente para poder ser parte de este gran proyecto, pues yo dije, yo tengo que ser parte y pues aquí estoy. Bueno, muchas gracias por escribirme también. Y lo interesante de este podcast realmente va a ser que nos vas a ir explicando un poquito y dando herramientas, como decíamos al principio, Claro. sobre inteligencia emocional, ¿no? Entonces, Arbey, no sé si es que quieres dar una pequeña introducción de a qué te dedicas tú, qué estás haciendo ahora. Bueno, eres ecuatoriano, obviamente, y cuéntanos un poquito más de ti ahora para empezar. Bueno, les cuento, mi nombre es Arbey Tello, tengo 28 años, ecuatoriano, y pues básicamente en la actualidad me dedico, en términos generales, le enseño a la gente cómo hablar en público desde una perspectiva emocional, porque por ejemplo, siempre se habla de las herramientas prácticas o técnicas que se deben desarrollar para poder hablar en público. Pero el momento en el que te enfrentas a un público, hay todo un tema emocional que lleva detrás y que te impide a veces, he conocido gente que tiene muchas herramientas, pero en el momento de pararse frente a un público y hablar frente a un público, se traban, les entra la angustia, les entra el miedo, empiezan a sudar y bueno, infinidad de cosas que pasan. Todo esto lo manejo desde el tema de inteligencia emocional, coaching y PNL. Básicamente lo que yo hago es, soy experto en comunicación y ahorita estoy prácticamente terminando una especialización en lo que más me gusta, que es comunicación no verbal, lo que se dice sin hablar. Entonces, básicamente a eso me dedico actualmente, capacito empresas, tengo mis propios programas, mis talleres, mis conferencias y pues eso es lo que hago como modo de vida. Qué chévere, qué chévere. Me parece muy interesante lo que vas diciendo, ¿no? Yo hace un año y medio más o menos fue la primera vez que realmente me paré a hablar en público y sí que es un reto bastante complicado, ¿no? Porque uno a veces dice, Claro. no, solo te paras ahí y hablas y yo me acuerdo que, y justo recién hace un par de días me escribía uno de los chicos que estuvo en una de mis primeras conferencias que yo la hice en un colegio en Quito y claro, ¿no? Tú dices, bueno, encima vas a un colegio, piensas que va a ser manejable la situación y todo, pero la realidad es otra, ¿no? Desde saber qué tienes que decir, cómo vas a decir y que depende mucho Claro, de tu público, porque no es lo mismo hablarle exacto. a chicos de colegio que hablar quizás a personas que están al mismo nivel profesional que tú o hablarle a gente que está, bueno, en otro nivel. Entonces, Exacto. a ver, muchas preguntas se vienen ahorita a mi mente. Pregúntame. Primero, ¿cómo es que tú crees que una persona debe, o cómo es una persona empujada a querer contar sus experiencias o a querer compartir su conocimiento frente a un público? A ver, hay algo que yo siempre digo y siempre repito en cada vez que tengo la oportunidad de enseñarle a la gente herramientas, y es, todo mundo sabe hablar o puede hablar, pero muy pocas personas están llamadas a conectar. Y el enfoque principal de enseñar es conectar, porque, por ejemplo, lo que tú más te acuerdes de algún profesor o de alguien que haya impactado tu vida no es por el conocimiento, es por cómo llegó ese conocimiento a través de esa persona. Porque de pronto te gustó su manera, su estilo, su tono de voz, o sea, hay un montón de cosas que hay detrás de saber conectar con una persona. ¿Cómo es que una persona puede llegar a ese punto? Básicamente yo digo, todos tenemos algo que compartir, siempre, ya sea vivencias personales, vivencias profesionales, experiencias, cualquier tipo de caminar, por así decirlo, pero lo que te lleva realmente a compartirlo es qué impacto puede generar en otros. Si no genera un impacto en otros, es una historia como cualquier historia que hay en cualquier parte del mundo, en cualquier libro, en el internet encuentras un montón de historias, pero realmente llegar a impactar para mí siempre va a ser el objetivo principal. Entonces, yo siempre le digo a alguien, a las personas que me dicen, oye, pero es que yo quiero enseñar, es que yo quiero
no sé, yo quiero transmitir esto. Le digo, perfecto, pero esto que vas a transmitir, ¿consideras que va a generar un impacto real en la sociedad, en la gente? Si es que la respuesta es sí, hazlo. Si es que la respuesta es no, porque ya hay demasiado en el mercado, porque todo el mundo dice lo mismo, pues entonces no es ese camino. Cuando tú hablas de generar un impacto, ¿no? Hay muchas personas que ciertamente tienen una historia que puede generar este impacto o ciertamente tienen muchas cosas que decir, pero ¿cómo las personas que nos están escuchando, que en su mayoría son jóvenes, cómo ellos pueden dar el siguiente paso, ¿ya? Porque tú puedes tener una gran historia, puedes tener muchas ganas de enseñar, pero por ahí tienes miedo, miedo a qué dirán, Claro. miedo a si lo hago bien, qué pasa si es que me equivoco y cómo puedes tú dar los primeros pasos en dar el gran salto ese de decir, bueno, estoy aquí, esta es mi historia, con esto puedo aportar un granito de arena y la quiero compartir. Exacto. A ver, es relativamente, yo siempre digo lo mismo. Es fácil. Nunca vas a perder el miedo a las alturas en el primer piso. Siempre vas a perder el miedo a las alturas en el piso más alto, en donde realmente te cuesta, en donde realmente sientes ese vértigo, esa sensación de vacío. Ahí le pierdes ese miedo, ahí empiezas a gestionar esa emoción. Es lo mismo al hablar en público. Muchas personas dicen, no, lo que pasa es que a mí me da miedo. Perfecto. Cuando no conocemos a qué le tengo miedo, no voy a poder superar ese miedo. Tú acabas de tocar varios puntos importantes. Por ejemplo, el miedo al qué dirán. Entonces, para yo entender de dónde viene ese miedo, tengo que primero, o como primer paso antes de meterme a un escenario, es entender por qué tengo ese miedo. Entonces, por ejemplo, el miedo al que dirán de pronto puede ser por rechazo escolar, de pronto puede ser por rechazo familiar, de pronto puede ser una persona que sufrió de bullying, o de pronto puede ser una persona que, no sé, tuvo algún abandono en algún momento y tiene esa preconcepción acerca de ser juzgado o acerca de algo que le haya pasado. Entonces, cuando no entendemos esa parte, simplemente decimos, bueno, yo tengo miedo y no me paro por miedo, pero no entendemos qué miedo es el que tenemos. Si le tengo, por ejemplo, el miedo al fracaso, miedo a fracasar, cuando estoy en un público, tengo que entender que detrás de ese miedo a fracasar en ese momento puede ser un miedo por una experiencia previa, puede ser un miedo porque fracasé en mi vida personal, en mi vida profesional y el momento en el que me conecto con un público, pues tengo todavía esa preconcepción de miedo al fracaso. Entonces, el primer paso antes de literalmente pararte frente a un público es entender por qué te está pasando lo que te está pasando. Entonces, hay mucha gente que dice, no, lo que pasa es que yo tengo miedo a, no sé, a que me sude, a que se me note el sudor. Pero ese sudor te está generando algo que ya está preconcebido en tu cabeza y que no es de ese momento, es de antes. Está demostrado que más del 75% de la población combina o tiene ya un concepto de miedo por algo que le pasó antes, más no por lo que está haciendo en ese momento. Entonces, para mí el conocimiento propio, o sea, el conocimiento que tú tienes acerca de ti mismo, de por qué actúas como actúas, de por qué dices lo que dices, de por qué haces lo que haces y de por qué te comportas como te comportas o sientes lo que sientes, es mucho más importante que el mismo hecho de ya pararte frente a un público, porque cuando ya tienes esta parte resuelta, que es la parte emocional, que es la parte en donde me conozco, en donde sé por qué tengo ciertos miedos, resolver el paso ya a dar una charla, a dar una conferencia, a enseñar, es mucho más fácil. Sino que como seres humanos a veces empezamos al revés. Primero empezamos lanzándonos y cagándola y hablando cualquier cosa y no preparándonos y simplemente hacemos las cosas por hacer y no entendemos que detrás de eso puede haber un proceso que nos puede facilitar ese camino. Esto no quiere decir que no la vamos a cagar en algún momento cuando entremos a un público o que de pronto mi charla no les va a gustar o sí les va a gustar. Eso es muy independiente del proceso que yo haya creado. Qué interesante, ¿no? Y bueno, ahora que tú comienzas a topar varios puntos, por así llamarlos técnicos, yo sí me pongo a pensar, ¿no? Eh, te hablo por experiencia propia. En mi caso, yo, bueno, siempre he sido alguien muy sociable y todo esto, pero nunca que pararme al frente de alguien y darle un consejo o darle una charla como las que yo sé Claro. dar. Y es difícil, ¿no? Y es lo que tú dices, o sea, mientras más tú te conoces, mientras más tú conoces tus debilidades, tus fortalezas,
pues puedes ir manejando las situaciones que se te presenten frente a más personas. Exacto. Eh, ¿Cómo tú les recomendarías a a las personas que escuchan el podcast ahora, comenzar a identificar estas debilidades? Porque, a ver, se ha hablado ya en capítulos anteriores la importancia del autoconocimiento y la importancia de reconocer, como tú dices, de dónde vienen Claro. estas emociones que me llevan a tener miedo en este caso. Entonces, ¿cómo las personas que nos escuchan podrían empezar ¿cuál sería el punto de partida? Decir, a ver, hoy, pues si yo le tengo miedo a hablar en público, le tengo miedo a, qué sé yo, a lanzar mi nuevo proyecto en redes sociales o lo que sea, ¿cuál sería un punto de partida en que ellos digan, bueno, voy a empezar haciendo esto y de aquí a ver qué pasa? Bueno, el primer punto para mí siempre va a ser el conocimiento, ¿verdad? Entonces, el conocimiento en cualquier área que tú te quieras desenvolver. Entonces, por ejemplo, me hablaste ahorita de un proyecto de redes sociales. Entonces, tengo que tener el conocimiento suficiente como para lanzar mi proyecto. Cuando tengo el conocimiento del proyecto, empieza a generarse un miedo. Entonces, por ejemplo, el miedo que tengo es a no llegar a las personas lo suficiente, a que no tenga el impacto que yo quiero tener, a no tener las ventas. Todos esos son miedos que se me van generando, pero son miedos que se me generan cuando ya conozco lo que voy a hacer. Entonces, para mí el primer punto súper importante es el conocimiento, en cualquiera sea el área que tú te quieras desenvolver. Entonces, por ejemplo, quiero hablar en público, ¿cuáles son los pasos para hablar en público? Y hay un montón de cosas. De hecho, en Internet hay hoy básicamente todo lo que tú necesites lo encuentras en Internet. Entonces, digamos, listo, encuentro un proceso para hablar en público, la preparación. Cuando ya sé qué es lo que voy a hablar, cuál es el tema y qué es lo que quiero proyectar, ahí empiezan a actuar los miedos. Entonces digo, bueno, quiero hablar de tal tema y no estoy seguro sobre el tema. Entonces, esa inseguridad me conecta con una emoción. Esa emoción es lo que yo tengo que aprender a reconocer. Entonces, si hablamos desde la parte técnica de algún tema en específico, es primero aprender acerca de lo que vas a hablar o acerca de lo que vas a compartir o acerca de lo que vas a lanzar. Tienes que aprenderlo bien porque es como estos juegos en los que tú vas a probar una comida que no conoces. ¿Qué sucede? Te da miedo, Ujú. te genera incertidumbre, te genera inseguridad. Cuando tú conoces exactamente qué es lo que vas a probar, se te empieza a generar otro tipo de emociones. En este caso, cuando tú conoces específicamente qué es lo que vas a hacer, se te empiezan a generar ciertas emociones. Ahora, el segundo paso después del conocimiento es el entender cómo funciona. Porque, por ejemplo, digamos que yo me quiero parar a hablar en público. Entonces ya tengo súper bien estructurado el tema. Y con este tema ya sé que me da miedo a fracasar, miedo a quedar mal, miedo a que, no sé, he escuchado miedos a que se me rompa el pantalón. Cuando reconozco estos miedos, tengo que entender que esto es generado por algo interno. Entonces, el conocimiento de eso interno es súper importante, porque a veces decimos, bueno, sé que tengo miedo, ¿qué hago con el miedo? Pero el miedo es solo una parte. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando vamos a una ciudad y no tenemos un mapa? Es muy probable que nos perdamos. Con Total. el ser humano es exactamente lo mismo. Hay un mapa de nuestras emociones. Entonces, conocer este mapa, por dónde van las emociones que yo tengo, que puede ser alegría, tristeza, miedo, enojo, asco, disgusto. O sea, si entendemos cómo funciona este mapa de las emociones, en algún momento digo yo, a ver, este miedo que se me está generando es por tristeza, porque me conecta con un momento triste de mi vida, porque falleció mi abuelo, porque falleció mi mamá, mi papá, mi tío, mi mejor amigo, mi mejor amiga, no sé, mi compañero, mi pareja. Entonces me conecta con una emoción. Pero si no sé que me está conectando con esa emoción, lo puedo confundir y puedo decir, no, es que me da rabia o me da, no sé, me da vergüenza. Y a veces no son las emociones correctas y por eso no las sabemos gestionar, porque cada emoción se gestiona de una manera distinta. Ahora que hablas del gestión de emociones, precisamente, Arbey, hay algo que a mí sí me gustaría recalcar, ¿no? Y como ponerle en mayúsculas ahora, y es que creo que estamos viviendo en un tiempo en el que la competencia comienza a ser un poco más entre la gente que tiene inteligencia emocional. Totalmente. Yo soy médico por ejemplo, en mi rama, total que tienes que tener un título de médico y total que tienes que hacer especialidad y tanto, Obvio. totalmente. Pero incluso en mi área
comienzo a ver la diferencia entre la gente que tiene un buen manejo de emociones y la gente que no. Total, Y es algo que totalmente. te puede llevar, literalmente, te puede llevar al siguiente nivel. Entonces, Ajá. vamos a hacerle vamos a ir para atrás. ¿Qué es inteligencia emocional? Para la A ver, gente que quizás no básicamente, tiene un concepto bueno. para no ponerle difícil en temas técnicos, la inteligencia emocional es el conocimiento de las emociones o la gestión de las emociones, que mucha gente malentiende gestión como control de las emociones, y el control es algo totalmente distinto. El control es como, listo, mi mano se está moviendo, yo la controlo porque simplemente la estoy agarrando, pero no la estoy gestionando porque no sé qué está generando el movimiento. La gestión de la emoción es, a ver, estoy sintiendo tristeza o estoy sintiendo alegría. ¿Por qué estoy sintiendo esta emoción? Es momento de gestionarla. Digamos que estás en una operación y se te viene a la cabeza un momento triste de tu vida. ¿Te parecería un buen momento para empezar a llorar y dejarte llevar por esa emoción? No, No, ¿verdad? para nada, Entonces, no es el momento. exacto. La gestión significa, a ver, estoy sintiendo esto, lo voy a dejar porque no es el momento, pero cuando pase este momento en donde no la podía utilizar, empiezo a gestionar esa emoción y digo, listo, terminé lo que estaba haciendo, me voy a tomar mis 5, 10, 15 minutos para llorar esta emoción que me causó el recuerdo que tuve hace 5 minutos. Y lo mismo con la alegría, imagínate el mismo caso, la misma operación, se te viene un momento súper alegre a la mente, mientras estás en la operación no te vas a, criollamente a decirlo, no te vas a cagar de risa. Total, totalmente. Y Entonces, creo que, básicamente, perdón, Arbey, creo tranquila. que es algo que la gente joven tiene que entender, porque creo que viene siendo el desafío del siglo, viene siendo, bueno, Total. bueno, ahora que agarras internet y puedes ver cualquier cosa en materia de educación, ¿no? Exacto. Pero por ahí no nos están enseñando a manejarnos emocionalmente, a comunicarnos de forma verbal y no verbal, lo que hablábamos antes, Exacto. eh, y nuestra mente. O sea, es algo en lo que yo lo vengo resaltando hace mucho tiempo porque es algo que yo inconscientemente lo he hecho toda mi vida, pero en los últimos 2 años me he dado cuenta que es algo que realmente manda y que es Exacto. controlar tus emociones y saber que tu mente Gestionar. realmente puede cambiar el juego. Entonces, Albert, pregunta para ti. Dime. ¿Cómo tú, eh, si eres ya una persona adulta, ¿no es cierto? Qué sé yo, entre los 20, 25 años, bueno, adulto joven, que no has prestado tanta atención a esta parte de la mente y que te suena medio raro y que dices será o no será, ¿cómo haces esa conexión? ¿Cómo dices, bueno, mucha gente habla de esto, debe ser por algo, quiero explorar un poco más? A ver, yo siempre, siempre, siempre voy a conectar todo con el conocimiento, porque es como el tema de lo que yo decía de la comida. O sea, si yo no conozco lo que voy a comer, no te metes con facilidad la comida a la boca, te lo metes con inseguridad y dices, chuta, ¿será? ¿Qué es lo que tú acabas de decir? Como que, ¿será que es por aquí? ¿Será que va a estar bueno? ¿Será que me va a gustar esta comida? Lo mismo es con todo este tema emocional. Entonces, la pregunta que tú me haces básicamente es una pregunta que tiene varias respuestas o múltiples respuestas porque también depende de cada personalidad. Hay personas que, por ejemplo, yo tengo en el programa de comunicación que yo desarrollo, yo tengo varias partes. Tengo partes en donde sé que le voy a llegar a las personas que son más sentimentales, que el conocimiento les llega más desde la parte emocional, pero también tengo partes en donde les puedo causar un shock tal que la persona dice como, hey, no entendía esto, pero con este golpe que me acabas de dar de conocimiento lo entendí a la perfección. Y hay personas que son muy analíticas, hay personas que lo piensan demasiado, hay personas que dicen, no sé, voy a ver si es que es por acá y voy a ver 20 direcciones más a ver si es que alguna me lleva donde yo quiero ir. Entonces, para estas personas también hay una manera de llegar, también hay como que un camino, pero todo siempre me conecta a lo mismo, el conocimiento. Si algo ves que está funcionando, sé curioso, empieza a conocer, empieza a investigar, así sea que no te metas a ningún curso, pero entra a internet y pon qué es inteligencia emocional, por qué todo el mundo está hablando de la inteligencia emocional, por qué le tengo tanto rechazo al coaching, por qué le tengo tanto rechazo a ciertas cosas.
y empiezo a investigar, porque somos como niños chiquitos. ¿Qué es lo que hace un niño chiquito cuando le quieres dar de probar algo nuevo? Te rechaza Te porque dice, rechazo. no, no, yo no quiero y simplemente ya conozco el sabor del chocolate y solo quiero chocolate. Y de pronto tú le estás dando algo más rico que el chocolate, pero como no nos gusta experimentar, tenemos que buscar algún mecanismo. ¿Y cuál es el mecanismo de los padres? Pues te lo comes y ya, y pruebas, y de repente pruebas algo nuevo y dices, ah, qué rico. Entonces, muchas veces nosotros actuamos así, por eso en muchos programas se utilizan varias técnicas de shock, por así decirlo, en donde la información te entra de una manera como que inesperada y tú dices como que, hey, ¿qué pasó? O sea, ratito, recién estaba queriendo Entender. asimilar la primera información y me estás atacando con más información. Pero básicamente son técnicas y la curiosidad y el conocimiento para mí son súper, súper importantes. O sea, si quieres conocer algo, la curiosidad es lo más importante, porque con curiosidad vas a algún lado, a algún viaje, por curiosidad haces algo que te puede generar alguna sensación y es lo mismo con el conocimiento. Es súper interesante lo que acabas de decir tú también, que tenemos una resistencia, ¿no? A hablar de temas emocionales, a hablar de coaching. Y, y a mí me pasó, es que yo creo que soy el ejemplo vivo porque yo siempre he sido muy analítica. Soy Claro, a ver, a mí si me dices que esto funciona, pues a ver, papel, ¿no? Pero, métricas. pero llegó un punto en mi vida que yo comencé a ver hacia arriba a personas que yo admiraba y yo decía, es que ellos tienen algo más, o sea, es algo más, no son personas comunes y no es que son superhéroes ni nada, es que Claro, es gente que realmente trabaja sus emociones, que realmente se ha preocupado de, en uno de los temas que tú me enviaste también, procesos, hábitos, eh, claro, encontrar tu propósito de vida. Y es algo que yo sí quiero, o que es el propósito del podcast, realmente es despertar a la gente y hacerles entender que este es el reto del siglo. Si no sabes de exacto, inteligencia emocional, puedes tener 30 títulos acumulados que no vas para ninguna parte. Entonces, exacto. Arbey, eh, háblanos un poquito de las emociones básicas del ser humano, rapidito para tenerlas ahí, para sembrar una semillita de curiosidad, como tú mismo acabas de decir hace un momento. Ya, perfecto. Bueno, si bien es cierto, el mundo emocional es bastante amplio, pero siempre hay puntos de partida. Entonces, hay básicamente 5 puntos de partida en donde nosotros podemos entender cómo funciona nuestro mundo emocional. No sé si has visto tú esta película Intensamente. Sí, sí, sí. Es muy Ya, divertida. básicamente la película fue creada en base a un estudio que hace un personaje que se llama Paul Ekman. Paul Ekman, junto con el Dalai Lama, crean el Atlas de las Emociones. En este Atlas de las Emociones es lo que yo te decía, es un mapa en donde tú puedes direccionarte o donde tú puedes guiarte básicamente por tus emociones. Pero hay 5 emociones que son como que las principales, de donde nace todo, de donde es la raíz de absolutamente todo, que son la tristeza, la alegría, obviamente, el asco, el desprecio, el enojo. Ok, Entonces es como que lo que engloba todo. A partir de ahí empiezan a salir un montón de, como por así decirlo, subemociones. Por ejemplo, dentro del enojo hay ira, hay miedo, hay discusión, o sea, hay un montón de cosas que te van llevando como que por ciertos lugares. Entonces, al momento de entender esto, al momento en el que entendemos que tenemos una estructura emocional que ya está probada, que ya está, la puedes encontrar incluso en internet, sabemos hacia dónde ir, sabemos que no todo te da tristeza, que no todo te puede dar asco, que no todo te puede dar disgusto, que no todo te da enojo, o sea, que hay un proceso que tú puedes ir manejando. Entonces, yo lo que sí le recomiendo a la persona que nos esté escuchando y quiera saber más acerca de emociones, busquen el Atlas de las Emociones, investiguen las emociones básicas del ser humano y cómo se desarrolla toda la parte emocional en base a esto, en base a estas emociones básicas. Entonces, por ejemplo, una emoción te puede generar un estado como la depresión. La tristeza prolongada es una depresión. La depresión es ya un estado emocional, al igual que la alegría prolongada es un estado emocional. Estamos hablando de que te puede generar varias cosas también. Entonces, es todo un mundo. O sea, realmente solo con el tema de las 5 emociones básicas nos podemos ir un fin de de semana largo. entero
un fin de semana entero enseñándoles acerca de cómo funciona el mundo emocional, pero así básicamente, este es el mapa que nosotros tenemos. Disgusto, gozo o alegría, tristeza, miedo y enojo. ¿Sí? Y Entonces, por eso en la película está súper bien estructurado los personajes, alegría, tristeza, miedo. Hay uno, no me acuerdo el verdecito cómo se llama, pero tiene cada uno un fin. Entonces, si tú ves la película, entiendes cómo funciona cada uno, qué le enoja a la niña, qué le da alegría a la niña, qué enoja a los padres, qué les da disgusto, qué les da desprecio. O sea, y en la película te lleva por todo ese tema tan bien que me parece a mí increíble que hayan sacado esta película porque a mí me da mucho material para enseñar. totalmente, ¿no? Y aquí les dejamos ya una invitación puesta en que vayan a leer un poquito más sobre emociones básicas y quizás vayan entendiendo un poco de qué va la situación, ¿no? Porque muchas veces nos pasa algo y tú dices, ah, qué rabia, pero no sabes cómo, de dónde No sabes viene cómo sentirte. no sabes cómo sentirte, no sabes si está bien enojarte o está bien llorar o está bien morirte de risa, no sabes cómo Exacto. manejar esta situación, ¿verdad? Arbe, mientras hablabas tú de las emociones básicas, a mí se me saltó una duda y es, ¿de Dime. dónde nace tu interés por este tema? ¿De dónde nace tu interés por inteligencia emocional, desarrollo personal y todo esto? ¿De dónde viene? No, esto ya es más personal, obvio. Hace aproximadamente unos 10 años, yo le acompañaba a mi mamá a una iglesia. Entonces nosotros íbamos a la iglesia y resulta que un día me hacen una invitación al grupo de jóvenes de esta iglesia. Ujú. Entonces yo me negué durante mucho tiempo, decía, no, 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 yo no quiero ir, solo vengo, le acompaño a mi mamá y listo. La cuestión es que un día acepto la invitación al grupo de jóvenes. Y yo también conecto con lo que tú decías hace un rato de que yo soy de procesos, yo soy de analizar y de que las cosas tienen que tener su estructura y tanta vaina. Entonces, cuando yo llego a este grupo, yo me doy cuenta que había muchas fallas en el grupo, fallas de organización, fallas de ejecución, había cosas que no estaban haciendo. Entonces yo dije, bueno, es mi oportunidad para darles una mano y empezar a organizar. Entonces resulta que cuando empiezo a trabajar con este grupo, era un grupo de aproximadamente 100 jóvenes a nivel nacional, porque había varias iglesias. Para hacerte corto el cuento, el trabajo que hicimos durante 3 años evolucionó de un grupo de 100 jóvenes a aproximadamente 5.000 o 7.000 jóvenes a nivel nacional. Todo este trabajo que nosotros hicimos a mí me hizo entender que yo tenía un propósito y era trabajar con el ser humano, porque ayudábamos a chicos que estaban con problemas con drogas, con alcoholismo, problemas familiares, problemas personales, bullying, y varios temas que a mí me parecían como que muy importantes de tratar y de manejar. Resulta que me separo de este grupo por algunas cosas que pasaron en el camino, pero mi pasión por trabajar con la gente seguía ahí. Entonces empecé a investigar más y ahí empecé a llegar a todo este mundo de la PNL, del coaching. Realmente le di fuerza hace aproximadamente unos 3 años. Recibí una invitación a un proceso de transformación en donde entendí en este proceso que todo lo que yo estaba haciendo no era lo que realmente yo quería hacer. Y dije, voy a volverme a dedicar a trabajar con el ser humano, tengo mucho conocimiento y está simplemente ahí botado. No lo había utilizado para nada, no había hecho absolutamente nada. Y pues bueno, actualmente ya a raíz de eso me dedico casi que al 100% a trabajar con el ser humano, a estudiar al ser humano, porque esto es un tema, esto es como la medicina, o sea, si no estás actualizado en el comportamiento del ser humano, pues no vas a poder funcionar, porque no sabes cómo una persona reacciona, cómo un grupo reacciona, cómo una sociedad, una ciudad, un grupo cultural, una tribu urbana, un problema social está funcionando. Y si no sabes eso, pues simplemente no sabes cómo ayudar. Es como tener comida, pero no saber a quién repartirla. Entonces, básicamente por eso me dedico actualmente a lo que me dedico. Empecé con jóvenes y pues ahora me dedico al trabajo con adultos, básicamente. Me gusta mucho el trabajo de las emociones y por eso
me especializo mucho en temas de comunicación, porque la comunicación la encuentras en todo lado. Es de los únicos puntos que tú los puedes conectar con cualquier profesión, con cualquier área, con cualquier espacio, porque en todo lugar te comunicas con tu familia, te comunicas con tu pareja, te comunicas con tus amigos, te comunicas en tu trabajo, si tienes un emprendimiento, te comunicas. Esto que estamos haciendo ahorita es comunicación, entonces por eso me apasiona tanto este tema. Qué chévere, qué chévere. Y me salté realmente a esa pregunta porque, bueno, era algo que tenía que hacerlo al principio, pero me nació luego esta duda y es chévere, es interesante que la gente también entienda que ni tú ni yo, ni nadie que ha estado en el podcast es que se levantó un día y dijo, bueno, ya sé lo que quiero hacer y vámonos. Exacto. En el camino nos perdimos, en el camino estábamos haciendo cosas que quizás no queríamos hacer y luego por medio del autoconocimiento y de muchas Exacto. cosas que pasan en el camino, pues te pones En línea. en línea y en el propósito que tú quieres, ¿verdad? Exacto. Eh, Arbey, ¿qué nos puedes decir sobre los hábitos? Te topo este tema porque, a ver, yo, bueno, estoy por cumplir 26 años, pero realmente he comenzado a estudiar un poco de hábitos y a tenerlos sobre todo hace un año y medio. Y es chistoso porque ya estoy grande también, ¿no? Pero es difícil instalar hábitos y entender que esto te puede llevar a una mayor productividad y la mayor productividad alcanzar metas un poco más aceleradamente. Entonces, ¿qué hay Exacto. detrás de hábitos? Háblanos un poquito de la parte técnica. Ya, a ver, desde la parte técnica, los hábitos no son nada más que comportamiento. PNL, programación neurolingüística, realmente su origen o su nacimiento es en base al comportamiento de ciertos personajes. John Grinder y Richard Bandler, que son básicamente los creadores de PNL, en algún momento de su vida dijeron, a ver, ¿por qué a la gente exitosa le va bien? ¿Por qué a la gente que no es exitosa no le va bien? ¿Qué hay detrás de todo eso? Entonces, básicamente empezaron a hacer un estudio de comportamiento humano y vieron que detrás de todo este comportamiento había cosas muy similares, tanto en el un lado como en el otro lado. Entonces, por ejemplo, decía, no sé, a estas 5 personas exitosas les va bien porque están haciendo, no sé, me invento, estas 10 cosas. Pero a cada mapa de cada persona siempre había similitudes, como por ejemplo, las 3 personas exitosas leen, las 3 personas exitosas hacen ejercicio, las 3 personas exitosas toman agua todas las mañanas, las 3 personas exitosas, no sé, hablan con 5 personas mínimo al día, o sea, y empiezan a ver todo este tema de comportamiento y por qué les va como les va a cada ser humano. Y obviamente al otro lado también empiezan a ver patrones de comportamiento que por así decirlo son negativos, que te llevan a un resultado no tan óptimo o negativo para ti. Entonces empiezan a decir, por ejemplo, no sé, una persona que en vez de hacer ejercicio come mucha comida chatarra, le va de esta manera. Y empiezan a deconstruir el tema del comportamiento humano. Básicamente esa es la parte técnica el porqué de los hábitos. Ahora, no es que porque Steve Jobs se levantaba todos los días a las 5 de la mañana, si yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana me va a ir igual que Steve Jobs. O sea, no funciona de esa manera. Cada quien tiene un proceso, o sea, cada quien puede crearse un proceso. Hay un personaje que se llama Jim Quick, no sé si has escuchado acerca de él. Por Él ahí, más o básicamente, menos. él básicamente es un entrenador de mentes. Entonces, él tiene un proceso bastante interesante en donde él te dice que hagas 10 cosas en la mañana. Y en estas 10 cosas hay 2 cosas que a mí me parece súper interesante que yo hace mucho tiempo no las tomaba en cuenta. Y decía, por ejemplo, tomar agua es súper importante. Pero después de tomar agua, tomarte un líquido con vitaminas, con minerales, con algo que te dé energía, es también importante y muchas veces no lo entendemos. Y es un tema de, listo, voy a hacer esto, pero ¿con qué objetivo? ¿Con qué propósito? ¿Qué quiero lograr con esto que voy a hacer? Por eso decía que los hábitos también dependen mucho de cada persona, porque por ejemplo, si yo te digo a ti, ¿sabes qué? Para que a ti te funcionen las cosas tienes que levantarte a las 4 de la mañana, pero tú te acuestas a las 3. Ya, totalmente. Cambia totalmente el contexto del hábito que tú quieres generar. Ahora, sí o sí, si yo te digo que leas, va a haber un cambio sí o sí positivo en tu vida. Entonces hay cosas que sí las puedo tomar muy generales,
hay cosas que no. Sí, entonces es entender el contexto en el que yo me estoy moviendo y entender qué me puede funcionar. Hay muchas cosas que pueden funcionar. Y ahí voy también a un tema de qué creencias tienes. Si tú crees que el tomar agua todas las mañanas te funciona, créeme que te va a funcionar. Pero si no crees en eso, pues no te va a funcionar aunque tomes agua todas las mañanas. Entonces, el hábito es como que un conjunto de una acción y una mentalidad correcta. Si realizo la acción, pero no tengo la mentalidad, no funciona. Pero si tengo la mentalidad y no realizo correctamente la acción, tampoco va a funcionar. Entonces, es como que un poco la parte filosófica de un hábito. Y creo que ahí viene ligado mucho a fracasos, ¿no? Porque, a ver, es como tú dices, si hay un patrón, si es que, a ver, si la gente que yo admiro, la gente exitosa hace A, B, C, D, E, y yo me pongo a Exacto, hacer A, B, C, D, E, pero no tengo la misma mentalidad de ellos, que es algo que yo vengo exacto, analizando hace mucho tiempo de gente que yo veo y que me va llamando la atención, es que el poder mental que esta gente tiene es que es increíble y se va ligado total, mucho con visualización, total. hábitos, bueno, lo que ya hablábamos, cuestión de emociones y todo. Entonces, el mensaje para quienes nos escuchan es sí, si hay patrones, hay hábitos que como tú dices están demostrados que gente exitosa ha seguido por varios tiempo y que la han llevado a un resultado positivo, pero sin lugar a duda eres tú el que debe marcar el ritmo y eres tú el que marca hacia dónde quiere llegar, por qué quiere llegar y cómo quiere llegar. De hecho, es tan chévere lo que acabas de decir. Así se llama mi movimiento, así se llama todo lo que yo hago. De hecho, lo tienes aquí en mi camiseta. Ah, eres tú. Eres tú. Básicamente es lo que acabas de decir. O sea, no hay nadie más que tú que pueda lograr los resultados que tú quieres lograr. Eres tú el único que puede encontrar felicidad, eres tú el único que puede encontrar resultados positivos, eres tú el único que puede solucionar esas adversidades que tienes y básicamente la persona más importante de tu vida eres tú. Es que es totalmente eso y te lo digo porque, bueno, yo tengo un curso también de preparación para unos exámenes médicos y tanta cosa y me pasa mucho con mis alumnos que ellos no se acaban de convencer a ellos mismos. Tú puedes tener todas las herramientas, pero si es que tú no eres el que toma la decisión de todos los días levantarte, hacer A, B, C, D y hacerlo con la mentalidad de que tienes que llegar, es muy difícil que por más curso, por más herramientas, por más plato servido que se te dé, funcione. Entonces, Exacto. ¿cómo llevamos desde la parte de educadores, por así llamarlo, cómo llevas a tus alumnos desde esa zona de confort en donde ellos creen que están ahí tranquilitos a ponerlos en el mundo real y decirles, esto depende de ti. O sea, yo te puedo dar todas Exacto. las facilidades, pero esto depende de ti. ¿Cómo lo Exacto. harías, Arbey? Paso número uno, conciencia. Tienes que hacer conciencia con tu público. ¿Y qué es hacer conciencia? Yo siempre, por ejemplo, normalmente esto lo hago cuando trabajo uno a uno, porque entiendo todo el contexto que conlleva a una persona. Cuando lo hago en masa, cuando trabajo ya con grupos de 100, 200, 300 personas, el contexto es más el contexto social al que nos estamos enfrentando. Entonces, siempre y cuando entremos en conciencia, vamos a poder accionar. ¿Y qué es entrar en conciencia? Saber, primero, que tengo un propósito. Segundo, que tengo un objetivo, que el propósito y el objetivo no son lo mismo. Y eso también a veces nos confundimos un poco. El propósito es algo que yo, a donde yo le apunto y que es como la montaña más grande que yo quiero escalar. Pero el propósito es llegar a la primera base. Si yo no llego a la Muy primera bien. base, si yo solo quiero llegar a la cima, pero sin saber que hay algunos escalones que son los propósitos, que son los objetivos que yo tengo, pues no voy a llegar a ningún lado. Entonces, yo siempre busco entrar en reflexión y en conciencia. ¿Por qué? Porque es lo único que te va a mover. Y yo soy muy de poner ejemplos. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando tú te vas a una esquina en una calle donde todo el mundo ha orinado y apesta? Cuando tú llegas, huele feo, huele mal. Pero yo siempre le digo a la gente, quédate 5 minutos parado ahí, solo 5 minutos, y vas a darte cuenta que empiezas a acostumbrarte a ese olor. Y eso es lo que nos pasa normalmente en la vida. Estamos acostumbrados a lo malo, a los resultados negativos, a los resultados que no nos han funcionado, pero estamos tan acostumbrados a ese olor nauseabundo, a ese olor feo, que como ya no es algo molesto, ya no nos movemos.
El punto es hacerlo molesto, que entiendas que eso es molesto y que en vez de estar parado en la esquina donde todo mundo se orinó, prefiero estar parado en la esquina en donde todo está limpio, en donde todos aportamos, en donde todos trabajamos. Entonces, cuando sé que hay dos opciones o más opciones en donde puedo obtener o puedo lograr esa vida que yo quiero lograr, es cuando empiezo a entrar en conciencia. Entonces, siempre es llegar con ese mensaje de, hey, donde estás no necesariamente es donde quieres estar. Totalmente, ¿no? ¿Hacia dónde te vas a mover? Salir de tu zona de confort. Es eso que mucha gente no lo entiende y que muchas veces lo toman como una tontería, ¿no? Como que, ya, porque me ha pasado en algunos, bueno, en un par de capítulos que hemos sacado del podcast, siempre me llevo ese comentario aquí, que yo sé que no hay que pararles bola, pero, ya vinieron estos entrenadores mentales y no sé qué. Ah, Y sí. luego, y luego yo como que primero digo, primero yo soy médico y realmente hago el podcast desde una parte, es mi propósito un poco de vida, ¿no? Despertar a la gente y decir, oigan, si es que yo pude ir de punto A a punto B con estas herramientas, ustedes también lo pueden hacer. Y luego que yo creo que si hay gente que tiene más conocimiento sobre este tema, no hay por qué hacerlo tabú, ni tampoco por qué poner Exacto. un muro y decir, ya vienen a lavarnos el cerebro, porque es que no es así. La situación es la que tú dijiste al principio, ¿verdad? Si es que yo veo que hay algo que está funcionando y que está funcionando extremadamente bien, Exacto. es porque hay algo, ¿no? No es porque te estás inventando, no es porque son tonterías, ni mucho menos. Entonces, ¿qué le dirías tú, Arbey, a la gente que todavía tiene esa duda, ese miedito de, no, ya me van a lavar el cerebro o son puras cosas? ¿Qué les dirías a ellos en cuestión de atreverse a probar y que luego A juzguen ver, por ellos mismos? le voy a decir lo mismo que se lo digo a mis clientes y a la gente con la que siempre comparto. Siempre hazte la siguiente pregunta. Con lo que hago ahorita y con quién soy, ¿tengo la vida que quiero? Si la respuesta es sí, no hagas nada, absolutamente nada y quédate conforme con lo que tienes. Si la respuesta es no, que en la mayoría de casos es no, porque siempre quieres hacer un viaje, porque siempre quieres tener un emprendimiento, un reto, hacer algo nuevo, siempre vamos a querer esa parte de innovación. De hecho, la innovación es una de las 6 necesidades básicas humanas. Como sé que en muchos casos la respuesta es no, no estoy viviendo la vida que quiero, yo les diría, por 3 meses, hagan caso a lo que están escuchando en este podcast, por 3 meses. Si en 3 meses no encuentras algo nuevo, algo divertido, algo que te dé una mejor vida y algo que realmente te funcione, busca otra manera. Porque normalmente le hacemos caso a la vocecita que tenemos adentro, la vocecita que nos dice, no, no vayas por ahí porque eso nos da miedo, porque no sabemos a dónde nos vamos a meter, porque simplemente no conocemos este camino, entonces mejor quedémonos en esta parte segura de acá, aunque eso signifique no obtener esa vida que nosotros queremos. Entonces, eso les diría como para despertar un poquito la curiosidad de la gente de entender que este mundo es realmente apasionante. Ahora, también quiero topar un tema para como que aportar a lo que tú acabas de decir, de que la gente tiene esa preconcepción de que los entrenadores y el coach y la gente y los que lavan el cerebro y todo, entiendo de dónde viene, porque también hay personas que buscan en internet inteligencia emocional. Ah, mira, ya sé que es inteligencia emocional y ahora soy coach. Entonces, básicamente, esto es como cualquier profesión o como cualquier carrera que te requiere rigurosidad académica, que requieres entender de dónde viene, que requieres entender hacia dónde va, quiénes fueron los fundadores, cómo es que nació todo este tema. Te digo, yo llevo aproximadamente 10 años estudiando este tema. Y de poco, de mucho, actualmente mucho, obviamente, pero siempre aprendes algo nuevo y siempre entiendes que el ser humano evoluciona todo el tiempo y todo el tiempo está en constante crecimiento. Así que entiendo que también hay una prostitución como en toda carrera, como el típico que entró a ver un tutorial en YouTube de diseño y ya se cree diseñador, o el típico que se compró una cámara profesional y ya se cree fotógrafo, o el típico que, no sé, cualquier cosa que sucede en cualquier rama,
también sucede en la rama emocional o de la inteligencia emocional o del comportamiento humano. Así que siempre aprende a discernir, aprende a buscar quién realmente tiene esos resultados que tú quieres y a esa persona pregúntale. Pregúntale cómo obtuviste esos resultados y qué haces para obtener eso, porque yo quiero el auto que tú tienes, yo quiero los viajes que tú tienes, yo quiero, no sé, el emprendimiento que tú tienes, yo quiero la pareja que tú tienes. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que el desear algo es malo, que es por envidia o que es, y no es así. Y a veces decimos, bueno, yo quisiera tener la vida que tiene, no sé, Tony Robbins, Diego Dreyfus, no sé, Odín Dupeirón, Elon Musk, y un montón de personajes que se te pueden ocurrir. Entonces, si tú pudieras tener a un, no sé, Elon Musk sentado al lado tuyo, ¿qué le preguntarías? ¿Qué La hace y cómo cuestión, lo hace? mira, que yo veo aquí un patrón, ¿no? Porque cuando la gente te pregunta cómo lo haces y tú sacas estas cositas, te quedan viendo como que te estás guardando algo. O sea, me estás diciendo Ajá, algo, me estás ocultando algo. Y la verdad es que no. La verdad es que se está poniendo la carta sobre la mesa. Y incluso exacto. estos personajes que tú, Tony Robbins, que tú acabas de mencionar, ellos te están diciendo qué es lo que hay que hacer. Entonces yo me reía porque el otro día veía un video, bueno, yo sigo mucho a Gary Vee y él decía como que Es excelente. me importa un pepino decirles cómo tienen que hacer las cosas porque sé que van a llegar a su casa y ni el 2% lo va a hacer. No las van a hacer. Entonces, que también la gente entienda que nadie se está guardando nada debajo de la mesa. O sea, realmente hoy, como vivimos en la era tecnológica que vivimos, todo está sobre la mesa. Si es que no lo están tomando en este momento, es simplemente porque no quieren y créanme que una vez más, en un tiempo, pues es lo que, bueno, ahora ya está marcando diferencia, pero en un tiempo se va a ver una diferencia mucho más abismal. Sí, Eh, totalmente. Albert, ¿cómo encontrar tu propósito de vida? Tú llegaste a esto, bueno, por algunas experiencias en años pasados de compartir con un grupo de Total. jóvenes, pero para quienes nos están escuchando y quizás no saben, no tienen muy claro de cuál es su propósito de vida y cuál es el enfoque que ellos deben seguir, ¿cómo les podrías guiar un poquito en ese camino? Bueno, básicamente hay un proceso que yo suelo enseñar que es muy de, es como que he cogido varias cosas de mucha gente y he sacado como que mi propia conclusión. Y básicamente es, en pregunta fácil, es, ¿qué hicieras aunque no te paguen, pero lo hicieras con la mayor felicidad del mundo? Aunque no te paguen, aunque la gente no te dé las gracias, aunque la gente ni siquiera se acuerde de ti. ¿Qué harías que te tenga así de feliz? En mi caso, por ejemplo, es esto, es comunicar, es hablar, es enseñar, ese es mi propósito. Ahora, hay algo súper importante, y yo creo, y esa es muy creencia de Hervé Taylor, que el propósito es válido cuando tiene que ver con otros. O sea, es válido cuando tú aportas algo, es válido cuando tú piensas en los demás, porque mucha gente dice, no, es que mi propósito en la vida es recorrer el mundo. Listo, ese es un objetivo de vida, eso es un sueño que tú tienes, pero el propósito es que de pronto con ese viaje tú logres impactar la vida de más seres humanos, porque le cambiaste el chip, porque les ayudaste de manera tangible con recursos, porque hiciste obras, porque hiciste algo en donde tú sabes que le va a servir a la humanidad, a la comunidad o a la sociedad. Entonces, eso es muy pensamiento mío, ¿no? Hay muchos pensamientos acerca de cómo construir un propósito, pero básicamente yo pienso que el propósito es válido siempre y cuando esté direccionado a otros y no solo a ti, o específicamente no a ti. Entonces yo les preguntaría, ¿qué harías en este momento si donde estás, en tu ciudad, no sé, hay un terremoto y ya no puedes trabajar porque se destruyó toda tu ciudad? ¿Qué estarías haciendo? En mi caso, yo estaría tratando de motivar a la gente, comunicando, haciendo procesos, armando procesos para mejorar la mentalidad de la sociedad, la mentalidad del pueblo, la ciudad o en donde te encuentres. Entonces, siempre y cuando tenga que ver con otros, yo pienso que ese es un propósito válido, el famoso trascender o dejar huella. Trascender yo creo que al final el objetivo más grande es servir, ¿no? Servir a la Exacto. gente, servir a nuestro entorno realmente.
Entonces, esto es algo que ya se viene hablando en el podcast desde el primer episodio y es encuentren su propósito de vida y des en cuenta que, tal como dice en tu camiseta, eres tú el que tiene el timón, ¿verdad? Eres tú el que tiene Totalmente. el control de qué tan alto quieres llegar, cómo, cuándo, dónde y por qué, ¿verdad? Sí, Eh, ahora un aporte antes de continuar, y es que muchas veces nos da miedo buscar ayuda, porque no necesariamente tú tienes todas las respuestas, Total. no necesariamente lo sabes todo, y también es válido decir, hey, no sé cuál es mi propósito de vida, necesito que alguien me guíe. Entonces, a veces también le tenemos miedo. ¿Por qué? Porque como venimos hablando, todo este tema es tan tabú, es tan como que, no sé, no le gusta a la gente y la gente todavía no ve el potencial que hay detrás de este tema. También nos da miedo pedir ayuda, también nos da miedo decir, hey, yo no sé cuál es mi propósito, necesito que alguien me ayude a encontrarlo. Nadie te va a decir cuál es tu propósito, pero hay ciertos procesos, lineamientos o guías que te pueden servir para tú decir, ah, mira, realmente este de aquí es mi propósito y no lo sabía. No sabía que tenía que ir por acá o que podía ir por acá. Entonces, el pedir ayuda también es súper importante. De pronto, si tú ves a alguien, ahí conecto lo que decía hace un rato. A veces tú ves a alguien que tiene un propósito de vida, que sabe hacia dónde va, que tiene los resultados, pero también por cobardía o miedo nos asusta acercarnos a decirle, oye, yo veo que tú tienes un propósito de vida, ¿cómo lo lograste? ¿Cómo llegaste a tener ese propósito? Enséñame, ayúdame. Y muchas veces nos da como que ese miedo a preguntar, ¿no? Yo creo que lo importante de esto es entender que esa persona que tú estás viendo que tiene objetivos muy claros, que le dan resultados y tanta cosa, también estuvo en tu posición, ¿no? Como, En exacto, en la posición de las personas que nos escuchan ahora, ¿no? Y quizás tuvimos que perdernos un poco en el camino para encontrar la dirección el camino. correcta, pero realmente lo que tú dices, ¿no? No tengan miedo a levantar la mano y decir, yo no sé manejar mis emociones, yo no sé cuál es mi propósito, estoy en un momento Exacto, de mi vida que estoy perdido, porque creo que lo peor es callar e ir acumulando esos pequeños tropiezos que luego se convierten en personas que solo están en su zona de confort, que están a lo seguro y que después no venga el arrepentimiento, ¿no? Es algo de lo que hablo mucho y total, que después no se arrepientan de no haberlo hecho cuando pudieron. Las personas total, jóvenes que nos escuchan ahora pues tienen toda la vida por delante y yo siempre trato de hacer un llamado extra en todos los capítulos porque sé que también por ahí a veces me escucha mi mamá, mi papá o nos pueden estar escuchando personas un poco más adultas. Tampoco es tarde, ¿sí? total. Tampoco es tarde Nunca. para las personas que son un poco más grandes. Yo creo que si están escuchando esto es, vaya, no sé si lo quieren tomar como señal o lo que sea, pero todavía pueden hacer las cosas que les gusta, que quieren. Yo creo que cuando haces las cosas con amor, que te apasiona, los resultados se van viendo en forma exponencial. Exacto. Eh, ¿cómo Y ser logras, agradecidos. cómo logras impactar al mundo con tu propósito? Si ya tienes descifrado qué es lo que quieres hacer por el resto de tu vida, ¿cómo lo llevas al nivel de impacto? ¿Cómo comienzas a llegar a las otras personas? Pues lo primero es atreverse. Si ya sé que tengo este propósito, si ya sé que tengo un talento para algo, el talento por sí solo no funciona. Al talento hay que desarrollarlo, al talento hay que meterle disciplina, al talento hay que meterle inversión, sea cual sea la inversión, sea de tiempo, sea de dinero, sea de personas, sea de cualquier tipo de inversión que le tengas que meter. Entonces, básicamente es constancia, experiencia, riesgo, porque también todo es un riesgo. Yo llevo muchos años parándome frente a públicos y todavía, y creo que nunca lo voy a perder, todavía me da miedo pararme frente a un público porque es algo muy natural del ser humano, pero la diferencia entre a mí que me da miedo y me paro frente al público y a otras personas que les da miedo y no se paran, simplemente es un paso, nada más. Y ese paso es atreverse a desarrollar esto que tienes, este propósito. ¿Cómo impactas? Siendo lo más real posible, siendo lo más real posible. Entiendo que en muchos casos, porque también lo hago, buscamos modelar de cierta manera cosas que funcionan, cosas
Yo enseño mucho oratoria y en oratoria enseño mucho a modelar, por ejemplo, a modelar a alguien que ya le funcione una manera de hablar, a modelar a alguien que ya le funcione un tono de voz. Entiendo que es como que la manera de jugar. Es como un futbolista si empieza a practicar la pegada de Ronaldinho o de Messi durante mucho tiempo, quizás logre llegar a esa pegada o incluso perfeccionarla. Entonces ya le empiezas a dar identidad. Y todo es estar ahí, constancia, pagar precios. ¿A qué me refiero con pagar precios? A ser consciente de que no siempre te va a funcionar, de que te vas a caer también, en el proceso te va a doler algo, pero el punto es, ¿qué es lo que quieres lograr? ¿Cuál es el resultado? Esta mañana me parece curioso porque no lo tenía planeado, simplemente lo escribí. Subí una historia en donde yo le decía a la gente que me sigue, a mí no me gusta ir al gimnasio, a mí no me gusta hacer ejercicio, pese a que tengo conocimientos de entrenamiento deportivo, soy especialista dentro de una rama del entrenamiento deportivo, pero a mí no me gusta porque lucho con mi vagancia. Pero al final puse algo importante, pero algo tengo claro y es el resultado que yo quiero lograr. Entonces, para yo lograr ese resultado, tengo que hacer cosas que, aunque me moleste, aunque no sean de mi agrado, yo sé que me van a llevar ahí. Entonces, es simplemente eso, es ser consciente de a dónde quieres ir, ser consciente de que esto es un proceso, de que este proceso va a tener sus altos, sus bajos, sus momentos estables, los momentos en donde todo te va a salir a la perfección y los momentos en donde nada te va a salir, pero tienes que seguir en ese camino porque básicamente tu propósito es claro. Totalmente de acuerdo con pagar precios. Y es que, no digo a la gente, creo que a todos nos incomoda pagar eso, ¿sí? Nos Totalmente. incomoda lo que tú acabas de decir, no, yo quiero tener cuerpazo, pero me da vagancia ir al gimnasio. Y hay Exacto. cosas que yo también en mi día a día hago y que me pesan, pero digo, a ver, no, si es que yo quiero estar ahí, son cosas que tengo que ir haciendo, ¿verdad? Y entonces, Arbey, creo que hay muchísimo material para hablar contigo. Realmente es extensa las cosas que se pueden conversar. Yo creo que Sí, total. en este punto, una vez más, la invitación para la gente que nos escuche o que ve el video del podcast ahora, despierten, comiencen Total. a fijarse en lo que está funcionando ahora, que sí, que lo académico es muy importante, pero yo pienso que inteligencia emocional, manejo de emociones y autoconocimiento es lo que está marcando ya una gran diferencia entre quienes están aquí y quienes van al siguiente nivel. Entonces, esa es la Totalmente. invitación. Y no solo para estar en el siguiente nivel, sino para vivir mejor. Yo creo que conocerte, saber qué hacer cuando estás triste, cuando estás enojado, cuando estás feliz, te puede llevar a un nivel de paz que te la vas a disfrutar mucho más. Exacto. Entonces, pues nada, Arbey, muchísimas gracias por compartir el podcast conmigo. Espero tenerte en otro momento para hablar. Me quedo yo con muchos vacíos realmente, porque me gustaría hablar mucho más de comunicación no verbal, de Total. emociones básicas y por ahí un poco de coaching también. Por tema de tiempo, bueno, lo vamos a dejar ahí, pero de seguro que te invito a uno más para seguir hablando. Y te dejo Yo un tiempo, encantado. si es que tú quieres dejar algún mensaje ahora a quienes nos escuchan, pues adelante. Pues bueno, yo encantado, como te digo, de compartir estos espacios. Básicamente esto es algo que yo lo hago por pasión y he convertido mi pasión en mi estilo de vida. Mi pasión de enseñar lo hago literalmente todos los días enseño, todos los días estoy creando y pues a mí me encanta hacer esto, sí, literalmente es la parte en donde me siento mejor, en donde realmente me siento que estoy aportando, que estoy cumpliendo con mi propósito, porque realmente el propósito no es cambiar al mundo como tal, es generar una cadena que cambia el mundo. Tú escuchaste mi mensaje el día de hoy, alguien que está conectado en este momento en su auto, en su celular, en su computadora, que está escuchando, escuchó mi mensaje el día de hoy y si te gustó, tú se lo vas a compartir a alguien y eso empieza a generar una cadena. Y esa cadena va a generar un cambio real. Entonces mi mensaje siempre va a ser el de la persona más importante de tu vida eres tú. Eres tú el único que puedes generar esos cambios que tú quieres, eres tú el único que puedes salir de pronto de ese bache en donde sientes que estás, eres tú el único que puede mejorar esas relaciones que tiene con su pareja, con su familia, con sus amigos, consigo mismo.
Así que básicamente mi mensaje siempre va a ser ese, lo tengo en mi camiseta, lo tengo en mis redes sociales, lo tengo pegado en todo lado porque básicamente ese es mi propósito, que todo el que se cruce en mi camino entienda que la persona más importante de su vida eres tú. Qué chévere. Muchísimas gracias, Arbey, por compartir este espacio y te aseguro que vamos a hacer otro para hablar de temas que realmente a la audiencia le puede interesar y le podemos dar un empujón para que vayan al siguiente nivel en su vida y sean Genial, felices, que al genial. final hay que ser felices en la vida. Igual en mis redes sociales tengo más contenido acerca de este tema, lo puedes chequear, puedes entrar a mis redes sociales como @arbeitello, es súper fácil, mi nombre es recontra encontrable en todo lado y para mí encantado si es que vuelvo a estar aquí en este podcast, pues encantadísimo. Muchas gracias, Arbey, y nos vemos en el próximo episodio.